Qué increíble que es, pero básico, importante en nuestra visión. Y usted sabe que el desprendimiento de retina con el paso de los años va aumentando la posibilidad de que suceda y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta y tenemos esos síntomas. Hoy vamos a abordar justamente ese tema en compañía del doctor Carlos Cabezas Charpentier, que es especialista en retina y vitrio, doctor. Exactamente. Doctor, un placer tenerlo en casa. Hola, ¿qué tal? Y empecemos con lo más basiquito. ¿Qué es y por qué se produce el desprendimiento de retina, doctor? Ok, el desprendimiento de retina es simplemente la separación de la capa neurosensorial que nos va a producir la visión exactamente. Entonces, cuando esa capa se despega, nos va a producir todos los síntomas relacionados con la pérdida de visión o relacionados con una supuesta ruptura de la retina. Doctor, nosotros tenemos un video para hacerlo también, ¿verdad? Esta Más parte interactivo. visual y que la gente entienda justamente de qué se trata. Si vemos aquí el globo ocular, esta es la córnea, este es el cristalino y esta es una gelatina que llena el ojo por dentro. Aquí de último está la retina. Cuando esta gelatina se contrae, ven que cuando ¿Qué es se lo que contrae, está pasando en este este momento doctor? Se va está a producirnos un pequeño desgarro o una ruptura acá. Aquí lo vamos a ver ilustrado de nuevo. Ahí Se va despega o se contrae y al contraerse se rompe la retina y ahí es donde produce todos los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Ojalá el paciente nos llegue así. Los síntomas ya los vamos a ver en el video seguidamente. Van a estar relacionados con esto. Va a producir, al traccionarse nos produce flashes o destellos de luces. Entonces la persona generalmente lo siente en la noche, porque en el día se ven minimizados con la luz del día. Entonces ven como un destello. Hay gente que le dice que son culebritas luminosas que se producen o como culebritas eléctricas. Como las rayerías, exactamente, como flashes o destellos de luces, ¿verdad? Como una tormenta de relámpagos. Seguidamente, si se rompió la retina, entonces va a haber una liberación de pigmento, porque detrás de la retina hay una capa de pigmento. Entonces hay una liberación de pigmento hacia esta zona. A veces es pigmento, a veces es sangre y nos va a producir toda esa sintomatología. Entonces aparecen las famosas moscas volantes. Esas moscas volantes simplemente son puntitos negros que aparecen, que de hecho el síntoma se llama polvo de tabaco. Como si yo soplara una bolsa de tabaco, chocolate o café en polvo en una habitación. Entonces la gente ve un montón de puntitos negros que son síntomas de alerta. O sea, yo le digo a los pacientes que tenemos que tener a las alarmas puestas. Cuando esas tres cositas si suenan las puntuales, alarmas, voy a chequearlo, ¿verdad? Los puntitos negros o las moscas volantes son frecuentes, mucha gente los tiene. Entonces la gente que los reconoce y que los tiene ya son parte de ellos. Pero si aparecen nuevos, si la sintomatología aumenta súbitamente, entonces sí es necesario ir inmediatamente o lo antes posible. ¿Por qué? Porque si llegamos en este punto, rápidamente lo vamos a tratar en el consultorio con rayo láser o con crioterapia vamos a sellar. Ahora que está usted abordando el tema de los tratamientos, pasemos aquí por favor para que usted nos explique. ¿Le queda más fácil rayar de este lado, verdad, está doctor? bien. O como usted se sienta más cómodo, si no cambiamos. Entonces, volviendo a la anatomía, esta es la córnea, este es el cristalino, ¿verdad? Esta es la gelatina que se llama el vitrio. Entonces, cuando esta gelatina se contrae hacia acá, que vimos en la animación, hacia acá, que lo vimos ahora en el video, entonces nos va a traccionar. Y si hay una adherencia en la retina, que aquí está pintada de amarillo, entonces nos va a producir un desgarro. O sea, como cuando hay una calcomanía, yo le explico a la gente, y la quita de una pared uno, entonces se puede traer un pedacito de la pintura. Entonces, si yo produzco un desgarro acá, que generalmente son desgarros en la periferia, entonces se nos va a filtrar el líquido por dentro de esto y nos va a producir un embolsamiento de la retina. Entonces, volvemos a los síntomas: flashes, destellos de luces, mosquitas volantes. Entonces, cualquier persona que presente esos síntomas debe recurrir lo antes posible. ¿Por qué? Porque volvemos al otro tema: tratamiento. Ahora, vamos puntualmente a eso, doctor. ¿Qué es lo que se hace cuando ya yo reconocí todo esto y llego a su consulta? ¿Usted qué va a hacer? Digamos que las moscas voladoras van así y llega el momento donde ellas se van a separar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, ¿verdad? Más del 90% de la gente tiene moscas voladoras y no se le rompe la retina. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes, imagínense que es más o menos entre de 5 a 10 personas por cada 100.000 habitantes que se le va a expandir la retina. Es pequeño, pero no deja de ser despreciable. Entonces, la mayoría coge por este lado, pero el otro lado son las personas que van a empezar a tener más síntomas y se les rompió la retina. Entonces, si ellos acuden
rápidamente al consultorio, podemos con rayo láser rápidamente sellar ese huequito. Y para que no haya la filtración. Para doctor. que entonces yo sello, imagínense que yo le digo a la gente que es como poner puntos de soldadura. Ok, se me rompió la retina, entonces yo con rayo láser voy a bordear ese huequito. Eso es un tratamiento rápido, fácil, barato, ¿verdad? Y me soluciona el problema casi que de inmediato. Ahora, si yo no hago caso a los síntomas y dejo pasar los días, entonces probablemente se me va a ir embolsando la retina y me va a ir apareciendo una mancha en el campo visual, que estaba ilustrado en el video, pero es una mancha que generalmente o sube o baja y me va cerrando el campo de visión, hasta que llega el momento donde abarca el centro de la visión, que ya uno ve prácticamente nublado o prácticamente ve a pedazos. O sea, es como que yo pusiera una mano en el centro y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Ya no veo alrededor de este pedazo. Entonces, ya en ese caso, ya el enredo es más grande, ya el tratamiento es más difícil, ya es una cirugía, ya implica más costos y una recuperación más prolongada, ya es una incapacidad de 15 días, de 22 días del paciente, y es donde generalmente no queremos llegar. La mayoría de las veces llegamos ahí, pero no es la idea. La idea es, como yo le digo a los pacientes, o sea, yo quiero tener muchos pacientes educados. Ojalá que lleguen antes, porque si llegan antes, para nosotros es más fácil tratarlos, la recuperación es más fácil, es menos costoso para el paciente. Pero en fin, hoy por hoy tampoco hay que asustarse. Tener un desprendimiento de retina, como yo le digo a la gente, todo el mundo tiembla cuando dicen desprendimiento de retina, pero es una patología que gracias a Dios, a las tecnologías, a que cada día vemos más especialistas en retina en Costa Rica, pues se logra reparar. Tenemos éxitos, si lo logramos ver a tiempo, hasta de un 90% de los casos. Excelente. O sea que son patologías tratables en su mayoría. Muy bien, doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Valiosas recomendaciones y ahí está puntual lo que usted tiene que atender. Si ve esas mosquitas, esos relámpagos, mucha atención. Muy amable, doctor. Perfecto, chao. 9:01 de la mañana, vamos a hacer contacto con nuestros compañeros de Noticias Repretel y le damos paso a las noticias de cada hora.